una semana justo fueron las consagraciones episcopales en la fraternidad. Esto generó mucho revuelo porque se hicieron sin mandato del Papa, si bien se le pidió en reiteradas ocasiones que diera su permiso. Ustedes saben que para consagrar obispos se necesita el mandato papal. Entonces, esto generó una especie de reacción en cadena, reacción, digamos, masiva, perdón, donde se empezó a hablar primero de cisma, de excomunión, de desobediencia al Papa, de que el Papa nos equivoca y que son unos rebeldes, etc. Se vieron muchas cosas en las redes, pero también se vio mucha preocupación por lo que estaba pasando y también lo que noté es mucha angustia. Angustia de no entender, de decir por qué el Papa recibe a los anglicanos, recibe a todos y a la fraternidad las comulga, y bueno, como que quería traer a alguien que se ha dedicado mucho tiempo a estudiar los temas de la Iglesia, la crisis actual que sufre la Iglesia. A ver, ¿estamos en cisma o no? Acá hay una gran paradoja, porque estas consagraciones no son las primeras. En 1988, allá yo era joven, se produjeron las primeras consagraciones de 4 obispos sin mandato pontificio. Los consagrantes fueron Monseñor Lefebvre y Monseñor de Castramayer, ambos fallecidos desde hace mucho tiempo. De esos 4 obispos, que tenían alrededor de 30 años en ese momento, y tienen alrededor de 70 en este momento, 2 murieron, y los superstíteres, los que tienen alrededor de 70 años, no son suficientes para cubrir las necesidades de la fraternidad. Entonces se necesitaba ampliar el staff de obispos. ¿Por qué? Porque los obispos son los que ordenan, los que consagran los santos óleos, o sea, la misa crismal, y los que confieren las confirmaciones. Es decir, la necesidad directa, concreta, es esa. Es la de asistir a los fieles en aquellas cosas que los sacerdotes no pueden hacer porque no tienen la plenitud del sacerdocio. Ahora bien, el derecho canónico, y esto es a partir del Concilio de Nicea, en 325, exactamente, 1701 años, estableció la necesidad de que hubiera un mandato pontificio. Antes no lo había. De todos modos no era tan estricto, después se fue volviendo más estricto el hecho de pedir el permiso al Papa. El Papa tiene pleno derecho, por derecho divino y porque es el pastor universal de la Iglesia, a conceder el permiso o no concederlo. Pero las costumbres en los primeros tiempos eran que los apóstoles consagraban obispos. Y así después los sucesores, los santos padres, los padres apostólicos, fueron consagrando y ahí formaban a la sede romana. Hemos consagrado obispos para tal región. Vemos que era un poco a libertad de los apóstoles primero y después de los obispos, sucesores de los apóstoles. Luego la disciplina exigió que Roma pusiera algunos límites, como por ejemplo determinar la jurisdicción. Es decir, usted es obispo, pero de acá, en esta cuadrícula, entre la calle tal y tal, por decirlo de modo simple, y desde acá hasta acá, usted es el obispo. Eso es la jurisdicción. El obispo tiene jurisdicción delegada por el Papa para ser el pastor de esa diócesis. Es un gobernador espiritual. Exactamente. Tiene los mismos poderes que el Papa, limitadamente, es decir, de santificación, de magisterio, de gobierno, que tiene el Papa de un modo universal. El obispo lo tiene en su diócesis, que no es necesariamente una diócesis territorial, porque hay diócesis que son, por ejemplo, vamos a ver, es más fácil que explicarlo. El obispo castrense, por ejemplo, o sea, el obispo de las Fuerzas Armadas de un país,
tiene una jurisdicción que no es territorial, sino que es sobre determinadas personas, es decir, sobre los miembros de las Fuerzas Armadas, que pueden estar acá en la Patagonia, en Jujuy o en cualquier lado. Cumpliendo una misión, no sé, en Chipre. La jurisdicción del obispo lo alcanza porque es una jurisdicción sobre un conjunto de personas. Ahora, volviendo entonces a la actualidad, ¿por qué se produjo este problema? En 1988 se pidió el permiso, hubo largas negociaciones y finalmente no se consiguió. Se produjeron las consagraciones, hubo una acusación de cisma que duró varios años y finalmente en 2009, si no me falla la memoria, el Papa Benedicto XVI levantó las excomuniones a los 4 obispos, en este momento vivían los 4, Monseñor de Febres y Monseñor Castameira habían muerto ya. Pero no se los levantó. No, porque habían muerto, no hay posibilidad de levantarlo. Pero no las levantó conforme a lo que se hace habitualmente, que es pedirle a la persona excomulgada que se retracte de la causa por la cual ha sido excomulgada, que pida perdón, haga penitencia y allí se levanta la excomunión. Se levantó directamente. O sea, que se reconoció que no había delito. Implícitamente sí, claro. Porque si hubiera habido delito, la persona tendría que haberse arrepentido del delito. Reparación pública, por lo menos. Sí, un acto de arrepentimiento y, digamos, si no hubiera sido escandaloso para la gente que se le levanta la excomunión. Claro, al delito. Claro, si no se ha arrepentido de su delito. ¿Me permitís una pequeña acotación? Recién Marcelo habló de disciplina. Tengamos mucho y como metido algunas cositas que me han preguntado. Las reformas en la iglesia son sobre la disciplina, no sobre la doctrina. Se puede hacer cambios en la disciplina, por ejemplo, el Concilio de Trento estableció la cantidad de tiempo que tenían que estudiar los seminaristas para ser sacerdotes, o exigió que los sacerdotes den sermones en las misas de los domingos a modo de como catequesis para el pueblo, explicar los misterios, lo que sucedía en la misa, o los misterios, todo lo que era la doctrina. La disciplina sí puede reformarse, no se puede reformar la doctrina. Y en segundo lugar, cuando vos hablaste de las consagraciones del 88, tener en cuenta que Monseñor Lefebvre decidió hacer las consagraciones en el 86, cuando vio lo de Asís, si no me equivoco. Digamos que allí pensó, por lo que confesó públicamente, que allí pensó que era inevitable consagrar obispos, porque hasta ese momento él tenía la esperanza de que hubiera, digamos, una flexibilidad de parte de Roma para que se le diera un obispo o varios obispos. Porque él ya tenía más de 80 años y tenía cáncer, o sea que estaba en los últimos años de su vida. Claro, a propósito en el 91. Claro. 91. Sí, tales años. Claro, y él estuvo 2 años lidiando, no es que dijo consagramos pasado mañana, estuvo 2 años y además, buscando el permiso. Claro, y además negociando, digamos así, negociando en el sentido de buscando una solución del problema con el cardenal Ratzinger, que era el prefecto de doctrina de la fe en ese momento y que después fue el Papa Benedicto XVI, que quedó herido por la cuestión, él mismo lo ha reconocido en alguna declaración, y que quiso enmendarlo. Y por eso fue que él se acercó a la fraternidad, se inició el diálogo las conversaciones. Sí, pero hubo también 2 años de diálogo doctrinal. Que periódicamente, creo cada 2 meses, iba un teólogo. Un teólogo, un obispo de la fraternidad a Roma y se intercambiaban documentos, se discutían, se hacían objeciones, principalmente a los documentos del concilio, a la liturgia nueva. Todo eso ocurrió a lo largo de 2 años. Luego se suspendió. Sí, totalmente. Pero si me dejas terminar... Sí, perdón, yo te había interrumpido. No, yo mismo me interrumpí. La paradoja de todo esto es que si se levantaron las excomuniones sin que hubiera un arrepentimiento expreso,
Entonces la fraternidad no estaba fuera de la iglesia. Claro. Se sobreentiende. Se sobreentiende que no estaba fuera de la iglesia. Porque algunos dicen que estaba fuera de la iglesia desde el año 88, y si estás fuera de la iglesia no te pueden sacar de la iglesia, estás fuera. Claro. Es decir, hay una cosa que es de lógica elemental. Si la fraternidad fuera cismática desde el 88, no tendría sentido declararla cismática ahora. Claro. Y la paradoja también es que si en el 88 la fraternidad hizo lo mismo que hizo ahora y no era cismática, ¿por qué ahora es cismática? Además de que el término cismático está mal usado. Claro, el problema es eso, que ahí yo no voy a meter en el derecho canónico, porque no es mi tema, pero hay una cosa muy puntual. El derecho canónico, que es la ley por la cual se rige la Iglesia y que está inspirada en el principio de que la ley suprema es la salvación de las almas. Justo el último canon del derecho canónico dice eso. El derecho canónico no tipifica como cisma la desobediencia al Papa. La desobediencia es un delito y tiene un proceso que hay que hacer, una especie de juicio, y después, si se lo declara culpable, se le aplica una pena. Normalmente la pena es la suspensión a divinas. Si la desobediencia es, bueno, muy grave, etcétera, podría llegar a la pena de excomunión. Pero el delito de cisma, que sí tiene pena de excomunión, no es la desobediencia. El delito de cisma consiste en negar al Papa su jurisdicción universal, el hecho de ser por derecho divino, sucesor de San Pedro, pastor universal y doctor universal de la Iglesia. No, pasó con los anglicanos. Como pasó con todos los cismáticos, ustedes, los anglicanos, por ejemplo, que también ortodoxos, etc. Hay montones de, algunas son iglesias, otras han dejado de ser iglesias. Los anglicanos no tienen sucesión apostólica, son laicos. Los ortodoxos son sacerdotes u obispos, pero ilícitamente. Bueno, el delito de cisma no es aplicable al hecho ocurrido. Entonces, allí ya hay un tropiezo importante. Se tipifica mal el delito. Vamos a suponer que hubo un delito. Y ese delito fue la desobediencia. Bueno, entonces hay que tipificarlo bajo la forma del delito de desobediencia. Pero al no negar todo lo que constituye cisma, no hubo delito de cisma. Si vos me permitís, sí. yo aquí tengo seleccionado un texto que es de la declaración, exactamente, de la profesión de fe católica que hizo la fraternidad, que son 154 puntos, es un pequeño catecismo, pero al comienzo mismo, después del preámbulo, en el punto 3 dice, a propósito de lo que dijo nosotros dos, rechazo por consiguiente todos los errores contrarios a esta fe, especialmente del liberalismo y del inferentismo, enumera errores condenados por distintos papas, etc. En efecto, estos errores oscurecen la doctrina revelada, adulteran la tradición, desfiguran la sagrada liturgia, corrompen las costumbres, debilitan el espíritu misionero y socavan el orden cristiano, etc. Punto siguiente. Profeso esta fe y rechazo todos los errores que le son contrarios, porque deseo permanecer fielmente sometido a la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, maestra de verdad, así como al Romano Pontífice. Deseo mantener sometido al Romano Pontífice, vicario de Cristo, en adhesión a la Roma eterna, que ha recibido la misión de guardar santamente y exponer fielmente el depósito revelado hasta el fin de los siglos. O sea, que hay una declaración de sometimiento al pontífice.
O sea, ya está demostrando que no hay cisma. Está declarando que no, Claro, que no hay espíritu simpático. Claro. Añado que en la confusión presente ya no basta con recordar algunas verdades, sino que hay que decir la verdad en su integridad. Bueno, esto hace más referencia a los documentos del Vaticano II. Hay más citas que tengo preparadas, en las que, especialmente en esta, y perdón, no quiero ser latoso con la lectura, pero me parece que acá se fundamenta un poco la confusión, digamos, el origen de la confusión. Lo que está leyendo está en PDF, cualquier cosa si no se lo enviamos, pero se puede descargar. Así que del sitio de la fraternidad. Los sitios de la fraternidad, en todos los idiomas. Esto se publicó creo que una semana antes o aproximadamente de las consagraciones. O sea, no es algo que salió hace años, sino una semana antes. Sí, y se hizo, digamos, a los efectos de que la gente sepa exactamente cuál es la doctrina que profesa la fraternidad. Y en el punto 9, el pontífice romano, el episcopado y la constitución jerárquica de la Iglesia dice así. Leo muy poquito de todo lo que dice. Reconozco en el romano pontífice al sucesor de San Pedro, al vicario de Jesucristo, al pastor supremo y universal, cabeza visible de toda la Iglesia que posee por institución divina un poder de verdadera y propia jurisdicción suprema, plena, inmediata y universal sobre todos los pastores y sobre todos los fieles bautizados en la Iglesia. Una fórmula más ortodoxa de sometimiento al sumo pontífice no existe. Es lo más clásico de esto, ¿no? Creo que esta autoridad no le viene de una delegación de la comunidad. Acá hay un palito al Concilio Vaticano II que quiere cambiar, claro, sino directamente de Cristo mismo, quien instituyó este oficio para la custodia de la doctrina de la fe, la santificación de las almas y el gobierno de la Iglesia. Reconozco que en virtud de este poder propio y verdadero, los pastores y los fieles le deben respeto y obediencia filial en todo aquello que pertenece al ejercicio legítimo de su misión, la misión del Papa, ¿no? Así, estando salvaguardada la unidad de la comunión con el Romano Pontífice y la unidad de profesión de una misma fe, la Iglesia de Cristo constituye un solo rebaño bajo un único pastor supremo. Yo creo que no es necesario seguir leyendo para entender cuál es la doctrina que profesa la fraternidad públicamente y que además, salvo que alguno en particular la niegue, pero digamos... No podemos juzgar la parte por el todo. No, además yo, honestamente, que tengo una relación larguísima con la fraternidad, rara vez he encontrado gente que niegue estas cosas. Claro. Es muy raro. Y no está aprobado por la fraternidad. No, porque además eso constituiría, digamos, una novedad teológica de la cual no nos conviene hablar ahora, porque sería complicarnos un poco. Yo quería mostrar este libro, a ver si se ve bien. A ver, así. Catecismo del Concilio de Trento. Claro, aquí está resumido todo lo que el Concilio de Trento determinó. El Concilio de Trento fue un concilio muy largo, duró varios años. 18, más o menos. En 3 sesiones hubo. En distintos lugares, con distintos problemas. Y después, para que, recordemos, el Concilio de Trento se hizo a propósito de la Reforma Protestante. Para que todos los párrocos supieran exactamente todos los puntos de la fe y todo lo exigido por la Iglesia a partir de las decisiones disciplinarias y de fe del Concilio, se editó este libro, Catecismo del Concilio de Trento, para párrocos, pero en este momento yo creo, esta es una edición reciente, que sería muy útil que los católicos, o personas interesadas en conocerlo, lo leyeran. El estado de necesidad es un principio jurídico, tanto del derecho canónico como civil, por el cual una persona en una situación de extrema necesidad, como la misma expresión lo dice, está
para salir, para solucionar esa extrema necesidad, tiene que transgredir la ley positiva. El ejemplo más sencillo es, llevamos a una parturienta al hospital y cruzamos los semáforos con la luz. Bueno, eso es un ejemplo muy sencillo, pero efectivamente es así. Hay una necesidad. Otra, muy típica. La persona, perdón, Está haciendo mucho frío y también la alergia. estoy un poquito alérgico. Otra, el estado de extrema necesidad por carencia de alimento. La persona que pide un alimento, no lo consigue, nadie se lo da, y está en necesidad de comer él o de alimentar a sus hijos, si se apropia de un alimento ajeno en la cantidad y no de un modo violento, que necesita para no morir de hambre, está obrando por estado de necesidad. Eso no está penado por la ley. Y está contemplado, de hecho. Está contemplado como una excepción al delito contra el derecho de propiedad. Claro, de hecho, yo tenía la cita, no la encuentro ahora, del derecho canónico. Creo que la reforma es la versión más nueva, la voy a buscar, pero la tenía, de cómo el derecho canónico contempla el estado de necesidad. Todos los derechos contemplan el estado de necesidad, todos los derechos occidentales, romanos. Es más, hay una famosa frase jurídica que dice, un apotegma jurídico, digamos, que dice la necesidad carece de ley. Que tiene una versión socarrónica que es la necesidad tiene cara de hereje. Necesitas caret legit. Claro, caret legit quiere decir que por necesidad a veces hay que transgredir la ley positiva, no la ley divina ni la ley natural. Y no hay excusa para eso. No, porque eso es intrínsecamente malo. Claro, de hecho, perdón, yo te voy haciendo interrupciones porque me acuerdo cosas o que escuché en videos o que me preguntaron. Una de las cosas que decían es, bueno, pero el estado de necesidad no significa no justifica hacer cosas malas. Obviamente que no, se daba el ejemplo en uno de los videos de, bueno, si a un señor, el señor abandona a la esposa y se va con la secretaria, entonces la esposa no puede usar el estado de necesidad de me abandonaron para irse y juntarse con otra persona. Un ejemplo bastante desagradable me parece comparándolo con esto, pero bueno pero es tema aparte. Correcto, sí. Y no tiene nada que ver con esto. Porque el adulterio es un pecado gravísimo. Mortal. Y además condenado expresamente por nuestro Señor Jesucristo y por la ley natural. Entonces, sí, no hay un acto intrínsecamente malo que se pueda justificar de ninguna manera. O sea, no hay estado de necesidad que justifique un acto intrínsecamente malo. Puede ser un acto ilegal, pero contra la ley positiva, no contra la ley divina y contra la ley sobrenatural. ¿No? Entonces, ¿cuál es el estado de necesidad de la fraternidad? Bueno, lo que decíamos, no hay obispo. El crecimiento de la fraternidad en 50 y pico años es explosivo. Cuando se consagraron los primeros obispos, la fraternidad tenía unos 200 y pico sacerdotes, ahora tiene más de 700, cerca de 750, y la cantidad de fieles, que es muy difícil estimarla, pero fieles, es decir, gente que no pertenece a la fraternidad, porque para pertenecer se necesita un vínculo jurídico que, salvo que uno sea terciario de la fraternidad, no pertenece a la institución. Lo dejamos ahí para no enredar la cosa. La cantidad de fieles que asisten se estima entre 600 y 700 mil fieles en todo el mundo. Hay una cantidad enorme de colegios, 5 seminarios, prioratos que son como pequeñas parroquias, pero
no sustituyen a la parroquia porque no tienen jurisdicción. Comunidades amigas también. Comunidades amigas que son alrededor de 40. Que tienen sus colegios también, creo que son 19 colegios de comunidades amigas. Sí, comunidades amigas se llaman a franciscanos tradicionalistas, benedictinos tradicionalistas, dominicos tradicionalistas, distintas instituciones religiosas y contemplativas, que son un montón. Si quieren la lista, búsquenla también en internet. Las cifras están también en la página, son del año pasado. Sí, están actualizadas. A las cuales la fraternidad asiste espiritualmente. O sea, los sacerdotes no solamente se ocupan de los fieles propios de la fraternidad, sino también de estas comunidades. O sea, tienen que dar misa, bautismo, bueno, en otras comunidades no, pero impartir los sacramentos a las comunidades. Y además muchas de estas instituciones, por ejemplo, monasterios benedictinos, para ordenar sacerdotes a sus monjes, no todos los monjes son sacerdotes, pero algunos lo son, necesitan tener un seminario para que estudien. Entonces van a los seminarios de la fraternidad, allí los ordena un obispo de la fraternidad. Y ese es otro servicio que se presta a personas que no pertenecen a la fraternidad, que son de un ámbito mucho más amplio. O sea que el tema de que somos sectarios ahí se estaría cayendo. Sí, yo no le encuentro ninguna justificación, pero lo que yo quiero, digamos, enfatizar en este momento es decir, la necesidad es evidente porque hay montones, miles, cientos de miles de personas que reciben la asistencia espiritual, los sacramentos, la guía espiritual, la misa, en fin, todo aquello que hace a la función del sacerdote, lo recibe de la fraternidad y lo quiere recibir de la fraternidad. Lo hacen voluntariamente. Y eso es lo que genera la jurisdicción que se invoca, que es una jurisdicción eventual, digamos así. No recuerdo ahora el término exacto, pero pongamos un ejemplo muy claro. Un sacerdote para ejercer su ministerio tiene que estar incardinado en una diócesis o en un instituto religioso. Pero este sacerdote va a otro lado, sale de su diócesis donde no tiene jurisdicción. Y en la ruta encuentra que hay un accidente y hay una persona moribunda o muy mal herida. Este sacerdote, sin tener la jurisdicción, porque no está en su diócesis, lo confiesa y le administra la extremaunción o la unción de los enfermos, como se dice. Ha ejercido en la práctica un acto ilícito, ¿no? Teóricamente ilícito. Pero ¿por qué no es ilícito? Porque hay un estado de necesidad. No podemos dejar que esta persona muera porque no ha venido un sacerdote que esté incardinado de esa diócesis. Claro, como en épocas de persecución, cuando un laico agarra el copón de hostias para preservarlo de un ultraje. Los laicos no pueden tocar las hostias, eso lo toca personas que tienen justamente ungidas las manos, un diácono, un sacerdote, un obispo, y en ese caso el laico puede incluso consumir todas las hostias para evitar un ultraje, una profanación. Típico estado de necesidad. Y después está la otra cuestión, y es que habiendo a partir del Concilio Vaticano II una apertura enorme que se da a través de lo que se llama el ecumenismo o el diálogo interreligioso, mediante la cual la Iglesia se reúne con distintas religiones, sectas en el sentido estricto, muchas de ellas, la mayoría son heréticas, otras son paganas, sinceramente no creen en el Dios uno y trino. Porque, por ejemplo, si hay una reunión con un luterano más o menos tradicional, ese luterano cree que Dios es uno y trino, es la Santísima Trinidad.
Pero si hay una reunión con un musulmán, el musulmán no cree en la Santísima Trinidad. Es decir, no es el mismo Dios. Es pagano, de hecho, para los estándares de la iglesia se Es considera pagano. claro. Bueno, si toda esa apertura, que es justamente de lo que se siente, digamos, herida la fraternidad, de toda esa situación medio catastrófica que hay en la iglesia, no incluye a la fraternidad, se incluye a todos los demás. Entonces, si incluyera a la fraternidad, uno diría, bueno, se aplica el Concilio Vaticano II a todo el mundo. Entonces, la fraternidad quiere tener la misa tradicional, quiere seguir con la doctrina de todos los tiempos. De todos modos, la fraternidad o quien sea tendría la obligación de decir que eso está mal. Pero se le daría la libertad de hacerlo y no se lo condenaría. Porque es lo lógico, si se recibe a todo el mundo, también a la fraternidad. Pero no, la única medida canónica, severa, enérgica que se toma, no es exactamente la única, pero es la más importante, la más pública, es contra la fraternidad. En tanto que el Papa se reúne con un grupo de iglesias cismáticas monofisitas, por ejemplo, que no solamente son cismáticos, sino que son heréticos, además, y los bendice, los llama hermanos, Estados Unidos, etc. Cuando el superior general o los obispos de la fraternidad piden una reunión y piden el permiso para consagrar al obispo, para subsanar la necesidad espiritual de toda la comunidad eh, que asiste a la fraternidad, se lo niega. Y eso genera el estado de necesidad. El cual no justifica, pues otra razón, dicen, los de la fraternidad usan esta excusa de que el Papa recibe a todo el mundo para hacer lo que ellos quieren. Total, sí, es la típica, mamá, todos lo hacen, ¿por qué no lo puedo hacer? Y si todos se tiran un pozo, ¿vos también lo harías? No. La fraternidad simplemente le llama la atención o le recalca al Papa que usted, santidad, que recibe a todo el mundo, no nos quiere recibir a nosotros, pero eso no es excusa claro, para... ese es el famoso argumento del tu quo, ¿no? O sea, usted es como, yo soy un ladrón y viene otro y me dice ladrón, y yo le digo, y vos también. Claro. Bueno, si somos ambos ladrones, ambos cometemos delitos. Claro, no es excusa de los otros roban, no es el tu quo, claro, es el contraste entre la apertura, entre comillas, con todos, menos con la fraternidad. Lo cual indica que acá hay una cuestión doctrinal y hasta podríamos decir ideológica. Es decir, la fe para muchos sacerdotes, incluso para algunos papas de los últimos tiempos, se ha transformado en una especie de adhesión a ciertas corrientes ideológicas. Principalmente lo que se ha llamado así ampliamente el liberalismo o el modernismo. Esto no significa que hayan perdido la fe, sino que están contaminados, algunos habrán perdido la fe, seguro, pero están contaminados de estas ideas. Y estas ideas no es que la fraternidad las inventó, estas condenas vienen de una sucesión enorme de papas, justamente yo no los quise leer recién, pero sobre todo de San Pío X, por eso la fraternidad tiene como santo patrono a San Pío X, que fue el papa que condenó en una encíclica volumétrica. Y muy difícil de leer. Larga y difícil de leer, pero precisa, como un tratado, todos los errores que se enrolan bajo el nombre de modernismo. La suma de todas las herejías. La suma, ahí sí, creo que la palabra latina es la cloaca de todas las herejías, ¿no? Como la colectora de todas las herejías. Porque dentro del modernismo hay un montón de doctrinas contradictorias. No es que todos piensen lo mismo. Pero eso sí, todas esas doctrinas se apartan de la fe católica. En todo
o en parte, y de la fe no se puede apartar uno en nada, ni en un pedacito así. Tal cual, tal cual. Sí. Entonces el gran problema, ¿sería la misa? No, ahí hay algo que los críticos de la fraternidad muchas veces dicen, yo creo que de un modo injusto, pero hay algo de verdad en esto de que hay gente que utiliza la misa tradicional de un modo ideológico. Es decir, no son devotos de la liturgia tradicional, sino que para su modo de pensar y para su orientación ideológica, adherir a la misa tradicional puede ser una forma de argumentar. Eso puede ocurrir. De hecho, estoy pensando en algún nombre. No lo vamos a decir. No, por cierto. No se preocupen. Porque si la persona que defiende la misa tradicional no se confiesa, no comulga, no asiste a misa los días de obligación cuando puede, ¿no? Porque a veces no la tiene. No hace lecturas espirituales, no trata de progresar en la virtud, no está viviendo católicamente. Entonces uno dice, ¿por qué defiende este bien tan importante como es la liturgia cuando él no vive conforme a eso? Bueno, ahí puede haber una cierta contaminación ideológica. No necesariamente completa, es decir, a lo mejor en un momento esta persona dice, estoy defendiendo esto y no estoy viviendo conforme a lo que defiendo. Que es algo que ocurrió muchas veces en la iglesia, digamos. Están los católicos fervorosos, están los católicos tibios y están los que se dice católicos, pero no les interesa mucho lo que hacen ni cómo viven. Bueno, habría un fanatismo, digamos. ¿Podría ser? No diría tanto como fanatismo, porque el fanatismo es una expresión extrema. Yo diría que es como una especie de moda ideológica. Pues, en todas las partes del arco y de pensamiento mundial, universal, hay grupos en los cuales, para estar uno cómodo, necesita adoptar determinadas posturas. Entonces, eso es lo que se llama la corrección política. Es decir, si yo voy a una parroquia modernista, para que no me echen, tengo que empezar a hablar y a decir cosas que son correctas dentro de esa parroquia, entonces acomodarme a ese grupo. Eso sería la corrección política. En general, corrección política quiere decir no oponerse a nada que está de moda, ¿no? Por ejemplo, decir que hay un exceso de fanatismo con el fútbol en este momento sería algo políticamente incorrecto. Seguramente a mucha gente no le caiga bien, pero es un hecho. No es una condena al fútbol, vimos los partidos, nos alegramos que ganó Argentina, pero evidentemente hay gente que está totalmente descontrolada con esto. Bueno, eso sería una actitud fanática. Lo otro es más bien de búsqueda de acomodamiento. Entonces, en determinados ámbitos, ser pro misa tradicional genera una cierta comodidad. Pero ya digo, si eso no está sustentado por una coherencia de vida y de búsqueda de santidad, aunque bueno, todos somos pecadores, pero nos esforzamos en ser un poquito mejores, y sí, ahí puede haber un tinte de ideología. Y de allí surge el otro gran problema que probablemente vos me estabas planteando, que es, ¿por qué hay grupos que tienen acceso a la misa tradicional legalmente, es decir, sin que desde Roma sí, de hecho se los restringe, pero decir que desde Roma se los considere ilegales, y por qué la fraternidad no hace lo mismo, es decir, por qué no se adapta a aquello a lo que se han adaptado estos grupos, ¿no? Hay varias
casi todos han sido escisiones de la fraternidad. A partir del año 88, otros se han creado luego. Pues el problema ahí está en que estos grupos tienen, aunque con bastante restricción, muchas veces los tienen así muy cortitos, la posibilidad de rezar la misa tradicional, no pueden objetar nada respecto a la nueva liturgia, que tiene, habría que dedicar un programa entero, no pueden objetar nada respecto a la confusión. No quiero decir errores, aunque los hay, pero como mínimo todo el mundo que es racional tiene que aceptar que el Concilio Vaticano II ha generado una profunda confusión. Decía un conocido mío, a ver si me acuerdo, la cita era muy graciosa. Lo que entendemos del concilio ya lo sabíamos, porque habíamos preparado. Y lo otro no lo entendemos. Lo que no se había dicho antes, lo que se dice nuevo, eso es novedoso en el sentido que no se ajusta a lo que decía la Iglesia antes. Ese es el problema. El magisterio no puede ir yo sigo abriendo ramas, un defecto mío, disculpen. Estás disculpado. Pero el magisterio no puede ir en retroactivo, o sea, un papa no puede, ejerciendo el magisterio, ir hacia atrás, en realidad es una pregunta, no podría, porque mucha gente dice, no, pero la iglesia se adapta a los tiempos, entonces un papa puede estar en contra de lo que dijo otro. ¿En qué se adapta? Que el Concilio Vaticano II, los errores doctrinales o las partes ambiguas serían intentos de adaptación, que eso de hecho creo que Pablo VI lo dice en el discurso inaugural, en el discurso de la clausura. El discurso inaugural fue de Juan XXIII. Sí, Juan XXIII. Donde habla exactamente de que es un concilio pastoral. Es decir, claro, que lo que quiere hacer es adaptar el modo en que la iglesia predica, etcétera, etcétera, para acercar a más fieles a la iglesia. Esa es la intención declarada. Lo que ocurrió después, más lo que ocurrió después del concilio, es otro cantar. claro. Lo que pasa es que hay que distinguir entre lo que es doctrina o depósito de la fe, lo que es el magisterio, que es como la acumulación y el desarrollo de la revelación, y lo que es la disciplina, que es el ejercicio lícito, necesario, del poder de gobierno del Papa y los obispos, etc., para que la Iglesia sea una institución ordenada, obviamente. Como decíamos, no puede haber dos obispos que reclamen la misma jurisdicción. Si yo soy obispo de este lugar, no, el obispo soy yo. Es lo ocurrido muchas veces, ¿no? No sé. No, soy yo, bueno, vengo y te depongo, en época de satanación, todo el tiempo. Y a lo largo de la Edad Media, Sí. todo el tiempo. Incluso papas. Claro, bueno, es que el Papa es el que tiene el poder para determinar la jurisdicción. Bien, ya me perdí. Que el magisterio no es retroactivo. No, es que el magisterio se nutre de lo que se llaman las fuentes de revelación. Esa es una conclusión que la mayoría de la gente tiene. ¿Cómo sabemos cuál es la verdad, la fe? Eso lo sabemos por las escrituras y por la tradición. Bien, las escrituras todos sabemos lo que es. La tradición es aquello que no se dejó por escrito, pero se dejó verbalmente por la enseñanza de los apóstoles. No todo lo que ocurrió o lo que pasó en la vida de nuestro Señor, etcétera, está por escrito. Otras cosas nos han quedado por el testimonio de los apóstoles. De hecho, dos de los evangelistas no eran apóstoles. Claro. Es decir, han recibido la información de parte de los apóstoles. Bueno, eso pasó a ser luego heredado por los padres apostólicos, que son aquellos obispos o sacerdotes que han conocido a los obispos, a los apóstoles, ¿no? Repito para no confundirme. San Pedro tuvo discípulos. Esos discípulos luego fueron obispos, sacerdotes, son padres apostólicos, porque han recibido la doctrina de un apóstol. Y después vienen los santos padres, que han recibido la doctrina de los padres apostólicos. Y todo eso va configurando lo que se llama el magisterio. Pero las fuentes que alimentan el magisterio son la
Sagradas Escrituras interpretadas a la luz del magisterio, no de cualquier manera, y la tradición también interpretada a la luz que Museo Lefebvre se instalara en la Argentina, se instalara su obra. Y es apellido de, y eso genera una jurisdicción supletoria. Y no me meto más en derecho canónico porque no quiero armarlo. Si alguien cree que dije algo incorrecto, por favor, corríjame. Pero yo creo haber estado dentro de los límites de un profano en la materia como soy. Antes de pasar a las preguntas, tenemos algunas ahí. Otra cosa que me han dicho mucho, bueno, ¿a quiénes alcanza esta excomunión? O sea, estamos, sí. O ahí ya nos metemos en un... No, es que eso... no lo quiero calificar, por lo menos antes de explicar. El cardenal Tuccio, él se hace llamar así, emitió un documento donde se excomulga con nombre y apellido a 4 obispos consagrandos y 2 consagradores, es decir, 2 que hicieron obispos a los 4, y se les aplica la pena de excomunión por sí. Bueno, allí hay un problema, es que se aplica una pena por un delito que no se cometió, o se califica como delito de A lo que fue delito, entre comillas, tipo B. Si cualquier jurista diría, a ver, estás culpando de una cosa cuando en realidad lo que hicieron fue otra. Bien, ahí no me meto más. Hay una nota aclaratoria, y en esa nota aclaratoria, que no tiene valor jurídico condenatorio, no es una pena, sino que es una especie de explicación, se da a entender, inclusive contradiciendo las propias fuentes que cita, no me meto más en un lío porque es muy complicado, se da a entender que todos los sacerdotes y todos los fieles de la fraternidad podrían estar excomulgados. Y aclaremos, para excomulgar a una persona hay que hacer un juicio canónico, imputarle un delito, darle la posibilidad de que se defienda. Eso es clave. Que es lo que no se hizo por Museo Lefebvre, que es otro tema. Por ahí andan diciendo que Museo Lefebvre se le hizo un juicio. No se le hizo un juicio. No. Y en este caso tampoco. No, porque además que nos van a llamar a todos uno por uno. No, y además ni siquiera a los superiores de la fraternidad se les dio la oportunidad. Claro, por ejemplo, el padre Pagliarani tendría que haber sido excomulgado. ¿Por qué no fue excomulgado? Si es el superior de los obispos. Porque estos obispos no tienen jurisdicción, son como obispos auxiliares. Entonces ellos están sometidos al superior general de la congregación. No en el sentido canónico, digamos, ellos son obispos y tienen la plenitud sacerdotal, pero sí en el sentido disciplinario. Ellos no, lo que hacen es servir a la fraternidad. Y el que decidió, con o sin consejo de los demás, no importa, pero que decidió y asumió la responsabilidad de las consagraciones fue el superior general, el padre Pagliarani. Luego, ¿por qué no fue excomulgado el padre Pagliarani? No es que esté pidiendo que me excomulguen. No, por favor. Tampoco estoy pidiendo que me excomulguen a mí, pero es que no tiene sentido todo esto. Claro. Yo creo que ese segundo documento es una maniobra publicitaria, típica de van a quedar todos excomulgados. Para que haya fieles que salgan corriendo. Para asustar. Claro. Pero por favor, el que tenga duda, consulte. Hay montones de estudios hechos por canonistas, juristas, que se han publicado. La nota de Info Vaticana. La nota de Info Vaticana es excelente. Y les mandamos el enlace después. Sí, búsquenla, si no también en Info Vaticana. Info Vaticana publicó 3 notas excelentes en los últimos 10 días. Digamos, la gente que sabe del derecho canónico, toda coincide en que ese documento
no es un documento penal, no tiene entidad penal, no juzga a nadie, y que es más bien una especie de amenaza velada bajo forma de, eh, de explicación canónica o de aplicación de determinados cánones. Eso a mí me indigna realmente porque es aprovecharse de la ignorancia que todos nosotros tenemos de la ley canónica, porque no somos canonistas, De la angustia también. la angustia, digamos, la intranquilidad que puede producir esto, eh, para asustarlos. Claro. Pero, vamos, lo que tienen que hacer es explicar las cosas con claridad. No es un espíritu caritativo eso. No, Para nada. es todo lo contrario. Eso no sirve a la salvación de las almas, por el contrario. Tal cual. Sí, sí, realmente es muy indigno realmente lo que han hecho.